Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. La semana ha comenzado como comentábamos ayer que podría comenzar después del cierre que veíamos el viernes en Estados Unidos. Parece que esa bajada del rating de la deuda de Estados Unidos no le ha pasado factura, o por lo menos de momento a las bolsas, y hemos visto en Europa cómo habría la semana con bastante fuerza al alza. Estados Unidos parecía que habría con caídas, pero ya estamos viendo cómo se está recuperando bastante bien. Así bueno, en principio parece que continúa el impulso. Creo que no va a ser fácil porque ya estamos viendo cómo quizás algunos valores que son los que están tirando del mercado están un poquito sobrecalentados. Así que bueno, vamos a ver si llega una pequeña corrección dentro del impulso actual y a ver si es una simple corrección o si por el contrario vemos caídas más fuertes. Eso es lo que tendremos que tener en cuenta durante esta semana. Hoy vamos a ver tres acciones muy interesantes. Vamos a ver Grifols, que parece que ha frenado esa subida tan importante que llevamos viendo durante las últimas semanas. Vamos a ver IAG, que se encuentra en una zona de resistencia que ya vemos cómo le está costando bastante superarla. Vamos a ver si tiene alguna opción de hacerlo. Y la tercera de las acciones que vamos a ver va a ser Solaria, que también después de superar una importante resistencia la semana pasada, ahora parece que se ha frenado un poquito. Así que venga, vamos con estas tres acciones. Bien, pues vamos a comenzar por IAG y vamos a coger primero el gráfico desde agosto y fijaros cómo veamos una clara tendencia bajista en su cotización, y decíamos que hasta que no se rompiese esa directriz bajista, fijaros, no podríamos pensar en que la cotización podría darse la vuelta. Y la semana pasada veíamos cómo lo intentaba hacer en las primeras sesiones de la semana, pero no podía. Pero ya en la sesión del miércoles veíamos un repunte bastante importante. ¿Cuál era el problema que comentábamos aquí? Que se encontraba justo delante de esas resistencias tan importantes de la media de 70 y de 200 sesiones. Y fijaros cómo están frenando cada impulso de la cotización de IAG. ¿Cuál es lo positivo? Que bueno, vemos cómo se ha frenado en esta zona, pero no ha vuelto a corregir. Eso sería una buena señal porque quizás hay fuerza en la demanda todavía. Fijaros cómo en la sesión del volumen ha sido importante. La semana pasada veíamos subidas que el volumen no era tan fuerte, tan menor al que veíamos anteriormente, pero en la sesión de hoy sí que es verdad que parece que el volumen ha entrado de nuevo con la demanda para mantener la cotización justo por encima de la media 70 y de 200 sesiones. Aquí debemos valorar dos escenarios posibles, o mejor, tres escenarios posibles. El primero, ya el que planteamos la semana pasada, que sería el más alcista de todos, que sería irnos directos hasta la zona del 1,80, a partir de ahí corregir, volver de nuevo hasta la zona de las medias 70 y 200 sesiones para consolidarlas como soporte, y a partir de ahí buscar un nuevo impulso al alza en el que ya nos olvidásemos de esa tendencia bajista que veníamos viendo desde agosto. El segundo de los escenarios posibles, también alcista, sería ver ahora una corrección de nuevo hasta la antigua directriz alcista que había comenzado en agosto, consolidarla como soporte, porque yo pienso que con este movimiento de aquí no la hemos consolidado como soporte, volveríamos hasta ella y a partir de ahí ver un impulso por encima de los máximos que veíamos la semana pasada. Eso sería muy buena señal, y en el momento que superásemos la zona de los 1,76, 1,77, quizás ya se activaría un nuevo impulso al alza y ya también nos podríamos olvidar de la antigua tendencia bajista. Y el tercer escenario, que sería el más bajista de todos y que sería muy pero que muy peligroso, ya que quizás lo complejo de operar ahora mismo con la cotización de IAG es que después de haber visto esta ruptura, volvamos a corregir por debajo de la directriz bajista. ¿Eso que nos marcaría? Que volvemos a la antigua tendencia bajista, que volveríamos a marcar nuevos mínimos decrecientes y que además lo que hemos visto aquí ha sido una ruptura en falso. Lo que quizás hace que sea más complicado ver este escenario es que normalmente cuando vemos una ruptura en falso no está tantas sesiones por encima de la antigua directriz bajista. Es decir, cuantas más sesiones aguantemos por encima de la directriz, más complicado va a ser que volvamos a caer y que esto sea una ruptura en falso. Por lo tanto, vemos cómo se va alejando esa idea. Quizás ahora mismo hemos visto cómo se mantiene sobre la media 70 y de 200 sesiones, por lo tanto podríamos pensar que tiene un poquito más de fortaleza. Quizás lo más sencillo o lo que más claro podríamos ver en la cotización de IAG para pensar que vamos con una superación importante de estos máximos que hemos visto aquí, pues que ahora vuelva hasta la antigua directriz bajista, la consolide como soporte y volvamos a repuntar. Eso sería muy buena señal y puede que nos indicase que dentro de unas semanas volviésemos hasta la zona de los 2 euros. ¿Y por qué creo que sería lo mejor? Porque así ya estaríamos consolidando como soporte la antigua directriz bajista. Eso sería muy buena señal, porque si nos vamos hasta la zona de 1,81,
todavía nos quedaría ver esa corrección para consolidar ese soporte en la subida y tendríamos que volver hasta la media 70 y 200 sesiones. Ahí nos quedarían las dudas de si ahí se va a frenar o si por el contrario volveremos hasta la directriz bajista, que probablemente estuviese ya bastante más abajo. Y ahí ya tendríamos el riesgo de que muchos inversores se saliesen pensando que vamos a volver a caer con bastante fuerza. Por lo tanto, lo mejor, ¿cuál sería? Como decimos, volver ahora a la directriz bajista, consolidarla como soporte y a partir de aquí ver el impulso importante en su cotización. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Grifols. Si fijaros como llevamos un impulso buenísimo, pero hemos visto cómo se ha chocado contra media 70 y 200 sesiones y además en esa zona, fijaros como hay una clara zona de resistencia. Anteriormente actuó como soporte, ahora está actuando como resistencia esta zona. Y ahora, ¿cuáles son los posibles escenarios que debemos valorar? Pues bueno, creo que de momento podríamos valorar una formación de un hombro. Esto sería la cabeza y aquí el segundo hombro. Y digo de momento porque mientras se mantenga la cotización por encima de la zona de 11.30, 11.40 aproximadamente, podríamos tener esa idea viva, o por lo menos este escenario posible. ¿Dónde estaría el riesgo? Que perdiésemos la zona de 11.40, 11.30, donde están estos mínimos que veíamos a principios de octubre. Si los pierde, pues yo creo que ya sería muy mala señal. Y podríamos volver como mínimo a la zona de 10.50 y a partir de aquí ya probablemente nos iríamos a la zona de 9.65, que no teníamos ese soporte marcado en la caída. Pero si por el contrario, ahora vemos que intenta rebotar las siguientes sesiones, supera la zona de resistencia en los 12,13 aproximadamente, 12,15. También fijaros que tiene la media 70 y 200 sesiones en esta zona. Y si la supera es una señal clarísima de fortaleza. Nos iríamos hasta la zona de los 13 euros como mínimo en su cotización. Incluso podríamos ir a buscar los máximos que veíamos en julio. Esto habría quedado como una mala experiencia dentro de la corrección que hemos visto de la tendencia bajista que llevamos viendo, fijaros, desde el mes de septiembre. Por lo tanto, sería muy buena señal que ahora superemos la zona de los 12,13. De momento, pues estamos ahí, entre Pinto y Valdemoro. ¿Que queremos ser alcistas? Pues yo creo que quizás la zona límite hasta la que podemos corregir es esos 11,20 aproximadamente, y si queremos mantenernos en corto, clarísimamente si supera la zona de 12,13, mucho cuidado porque podría volar la cotización, porque daría esa mayor seguridad a los inversores, incluso haría que entrasen más compras dentro de la acción. Y vamos con la última de las acciones, que es Solaria. Y fijaros cómo veíamos un repunte muy bueno hace un par de semanas y la semana pasada veíamos cómo se mantenía sobre la media móvil de 200 sesiones. Pero ya al final de la semana veíamos que empezaba a corregir. Y lo que decíamos es que si veíamos una corrección, pero esa corrección se frenaba la media de 70 sesiones o antes, pues sería buena señal. ¿Por qué? Porque quizás le intentaría consolidar esa zona como soporte para buscar un nuevo impulso. Fijaros cómo en la sesión del viernes cerró en la zona 11.46, 11.45 aproximadamente, y en la sesión de hoy hemos intentado rebotar. Un rebote importante, del 2%. El volumen se ha aumentado. Es muy buena señal, pero puede que para intentar superar la media móvil de 200 sesiones necesitemos más volumen. Fijaros cómo el volumen que vimos aquí en esta sesión del 3 de noviembre y del 2 de noviembre. Mientras no veamos ese volumen, puede que le cueste superar esta zona de la media de 200. ¿Que la supera? Podríamos atacar los máximos que veíamos aquí e irnos hasta la zona de 15.50. Será un movimiento muy positivo. Ojo, esto ya sería muy positivo para ver un giro importante en la tendencia de Solaria en el medio largo plazo. ¿Por qué? Pues porque ya estaríamos formando claros máximos y mínimos decrecientes en su cotización. Aquí podríamos haber formado un suelo estable, una acumulación, y ya si rompemos la zona de 15.50 es cuando podríamos coger más velocidad en la subida. Pero de momento debemos andar con cuidado porque la media de 200 no se ha superado. Puede que tengamos, una opción es que estemos viendo un simple rebote hasta la media de 200, que ahora ya no consigamos superarla, y de ahí perforar la media 70. Eso sería también muy mala señal y nos indicaría que volveríamos hasta la zona de los 13 euros. Por lo tanto, creo que tenemos muy claras ahora mismo las zonas que debemos vigilar. La primera de ellas, la media de 70, que no la pierda ahora mismo. Pierda la media de 70, de vuelta a la zona de los 13 euros. ¿Por qué? Pues porque es el movimiento lateral que teníamos anteriormente entre los 14,50 y los 13 euros. Y si por el contrario vemos que supera la media de 200 sesiones y atacamos los máximos que veíamos por aquí, cuidado, si le supera, muy importante que no se frene en esta zona, porque si se frena en esta zona por encima de los 15,20 aproximadamente, de los 15,20 a los 15,40, podríamos acabar formando una divergencia. Y si se frena y volvemos a corregir,
ya nos empezarían a temblar las piernas porque en el caso de una divergencia podríamos luego corregir con más fuerza si no continúa el impulso. Por lo tanto, pues bueno, creo que está bastante claro el análisis de Solaria. Fijaros cómo de momento se mantiene esa compra en el MAC, no se ha producido el corte que parecía que se iba a producir si manteníamos las caídas de la semana pasada, pero esto se debe consolidar con nuevas subidas esta semana. Así que bueno, estas son las tres acciones que os quería presentar hoy. Hemos comenzado muy bien la semana, vemos como el mercado sigue mirando hacia otro lado, le ha rebajado la deuda a Estados Unidos, aquí no hay miedo de nada, parece que el mercado no quiere escuchar o ver, mejor dicho, el verdadero problema de la economía, y es lo que comentaba en el vídeo del resumen semanal. Cuanto más se alargue el chicle, más fuerte será el golpe que luego nos llevemos. Que nos vamos a máximos, nos iremos a máximos, pero como nos vayamos a máximos, más fuerte será el golpe que venga posterior. ¿Por qué? Pues porque ya está muy deteriorada la economía. Y ya vemos que hay cositas como las que comentábamos de la subasta de Estados Unidos que nos hacen pensar que esto en cualquier momento se cruzan los cables y no va a haber solución y no va a haber oportunidad sencilla de salirse del mercado a tiempo. Así que bueno, esto es lo que quería ver con todos vosotros hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estaremos de nuevo por aquí con otras tres acciones y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.